Bueno, pues aprovecharé que terminó rápido mi clase para poder explicarles acá y de paso que descubrí cómo grabar mi pantalla. Voy a aparecer en una clase. Este, para explicarles más o menos el tema y también cómo usar CME, ojalá que hayan visto más o menos el video de la clase. Pero bueno, estas son las preguntas del archivo. Tuve que hacer unas actualizaciones, después les voy a explicar por qué. Aparte de la corrección del profesor. Pero bueno, ya voy yendo con eso. Entonces, para esto casi todo es con la Bolsa Mercantil de Chicago, que es la CME, que básicamente es un clearing house, lo que estaba diciendo en la presentación, ¿no? Es básicamente el intermediario para la compra y venta de futuros. Ahora, el futuro es igualito que un forward. La única diferencia es, como le había dicho, que el futuro, bueno, la diferencia más importante es que el futuro normalmente se compra por medio de este intermediario, no lo puedes hacer directamente con la otra parte. Entonces, hay un riesgo que asume el intermediario y también obviamente que un costo que se le paga al intermediario para esto, ¿no? Normalmente no es tan directo también, uno tiene que hacerlo a través de un broker y otras cosas. Entonces es un poco más regulado también que los procesos normales. Entonces, en CME es como que el más popular clearinghouse para hacer normalmente la mayoría de cosas que se hace ahí son commodities, pero también hay otro tipo de productos, ¿no? Como todavía también puedes intercambiar FX, o sea, currencies, también puedes hacer futuros de temas de energía, hay un montón de cosas, pero lo que normalmente se usa y lo más común del CME y con lo que empezó también es con commodities, o sea, con tipo maíz, soya, productos agrícolas y principalmente eso incluso. Eso es lo que normalmente se ve y lo que normalmente se mueve más también en la historia. Entonces, en la pregunta número uno, lo que vamos a ver es, nos pide cuáles son los precios vigentes de los contratos de futuro, ¿no? Ahora, esto es algo que yo acá antes de empezar incluso el archivo, yo puse acá una cosa que puse acá fecha, porque estos precios van actualizándose diariamente. Es más, se van actualizando constantemente durante el día. Entonces, al final del día, esos precios cierran y son los precios settle, el precio de settlement del día específico, ¿no? Entonces, obviamente yo puse ahí 19 de febrero porque esa es la fecha del settle que yo tomé, la fecha del 19 de febrero. Eso va a cambiar, obviamente va a haber una del 19 fue viernes, va a haber una del 22 y del 23 si no me equivoco. Porque todos los días, día de semana, son los que operan. Entonces todos los días va a haber una fecha. Entonces acá básicamente nos da una lista para la pregunta uno nos da una lista de productos o de contratos de futuro que teníamos que chequear básicamente el precio, ¿no? Los precios vigentes. Ahora, como les digo, yo tomé la fecha 19, entonces si obviamente ahorita chequeamos ahorita lo voy a mostrar en la página web, ahorita chequeamos lo que van a ver, no va a salir el precio que aparece aquí. Entonces, antes de mostrar en la página web, em, quiero explicarles un poquito del código. Si vieron en la lista de preguntas, salía el nombre del producto, por ejemplo, maíz, y salía al costado un código, que es Z, por ejemplo, para el maíz, ZCK1. Ahora, el código en verdad del producto, o sea, del maíz, no es ZCK1, es ZC, nada más. Es normalmente las primeras dos letras. La tercera letra del código hace referencia al mes. Ahora, es súper weird la denominación ahí porque en verdad como que no es fácil decir como que, la K es, o la M es mayo, o la J es julio, o la D es diciembre. No, es como que letras random por alguna razón. Letras random para meses específicos. Por ejemplo, la K en este caso significa mayo. Entonces, si ven a ver una ZC o cualquier código de un producto con una K al costado, va a significar que es el futuro en mayo. ¿Y qué significa que es el futuro en mayo? Es que es el futuro que en mayo se va a ejecutar. Entonces, por ejemplo, yo compro un futuro de maíz de mayo a un precio, ¿no? Digamos, el 19 de febrero lo compré a este precio, ¿no? Entonces, en mayo estoy comprando un contrato de mayo que tiene este código. Entonces, cuando termine mayo, ese contrato se va a ejecutar y yo voy a comprar a este precio que salía acá, que fue el que yo pagué por el futuro, ¿no?
Em, a eso se refiere. Este es el mes en el que el contrato se va a ejecutar, ¿no? Entonces yo puedo comprar de diferentes meses dependiendo la fecha que se ejecute. Y obviamente el precio va a ser menos volátil mientras más lejos esté la fecha. Por ejemplo, ahorita los contratos que normalmente se están moviendo más, dependiendo del producto, pero son ahorita los de mayo, los de abril, porque son los que están más próximos de ejecutarse. Abril, marzo también, dependiendo del producto. Hay algunos que no tienen, por ejemplo, que ya los contratos más cercanos ya se acabaron y ya no hay disponibles, ¿no? Pero los que se están moviendo, por eso es que son los que puso el profesor, son los más actuales y los que se están moviendo más, ¿no? Entonces, tú puedes comprar si quieres un contrato que va a vencer en diciembre, ¿no? Pero la volatilidad, por lo menos ahorita que ves, cuando ves los movimientos diarios, no va a ser mucha porque no hay muchas expectativas del mercado o muchas proyecciones del mercado para tiempos muy lejanos, ¿no? Entonces, acá no me lo pidió, lo que estaba pidiendo es el current, que acá por eso lo puse en un cuadrito, que el precio vigente es el precio que vamos a ver que está ahí. Lo que yo puse también acá, porque después me lo preguntan aquí, es el prior settle, ¿no? ¿Qué significa? Es básicamente solamente el precio final del día anterior, ¿no? Y luego tengo una variación dependiendo el precio en que cerró ese futuro en el anterior y en el actual. Y ahorita les voy a explicar un poquito más de qué significa estos montos, porque estos montos es el monto por una unidad contractual, no por un contrato, por una unidad contractual. Les voy a explicar ahorita cuando entremos a la página. Entonces, básicamente eso es primero. Ahorita vamos a ir a la página web del CME. Entonces, entran a su página web, a su explorador favorito, ponen CME Group. O pueden seguir la página que les pasó el profesor. Entran acá, ¿no? Y esta es la página del CME. Si van acá un poquito, no, aquí creo que es la página inglesa. Acá, por ejemplo, pueden irse a Trading y acá van a ver los productos que hay para hacer trading con el código que es correspondiente a cada uno. Por ejemplo, como les mencioné, el corn o el maíz, el código es ZC. Entonces, por ejemplo, si yo iría directamente a me iría a la página del maíz, del futuro del maíz. O también pueden entrar acá a los grupos que están agrupados dependiendo del tipo de futuro. Entonces, por ejemplo, agricultura, ahí van a encontrar maíz, ahí van a encontrar soya, energía, ahí van a encontrar combustible, el gas natural, que también está entre las opciones, FX, acá encuentran las monedas, ¿no? Pero yo también lo puedo buscar en el buscador, eso es lo que voy a hacer después. Por el momento solamente voy a entrar directamente a corn o a maíz, que es el primero que nos preguntan. Entonces, esta es la página que te muestra una introducción, te muestran noticias, te muestran cositas que también es importante las noticias porque después preguntaron sobre noticias. Em, entonces, yo me voy acá y si le hago clic a este código, entro a la página de las cotizaciones, que esta es la página más importante de todo el proceso. Entonces, si se dan cuenta, maíz, y acá es el código que les mencioné, que es el que sale aquí, es el último código, como que el código más actual, el código que se está tramitando ahorita. ZCK1. Que si vamos a del Excel, es ZCK1 el código que ahorita se está usando, ¿no? Y acá también tengo más información, más detalle, pero lo que a mí me interesa aquí es ir a lo que dice quotes, ya que son las cotizaciones de los contratos. Antes de eso, que ahora me acabo de acordar, les voy a explicar. Recuerden que le dije lo de los meses. Eh, lo que pueden hacer si es que no se acuerdan qué mes cuál, es acá, si se da cuenta, hay una cosito y dice View All Month Codes. Acá los códigos por mes, los que les comentaba. Entonces, por ejemplo, como les decía, mayo es K, junio es M, marzo es H. Y eso es siempre fijo, siempre va a ser así. Así que eso sí, sí, no sé si seguiríamos usando esta página en el futuro, pero por lo menos eso es lo que me refería. Entonces, si estamos hablando acá de ZCK, estamos hablando del de maíz, que es ZC, y el K es mayo, ¿no? Entonces, el uno es un número referencial nada más, porque algunas veces opciones diferentes, no solamente una opción de maíz, sino hay de maíz de otro lado, y whatever. Pero eh, lo más importante son estas tres primeras. Pues como les decía, nos vamos a ir a quote, y ahí están las cotizaciones de los futuros
que puedes comprar dependiendo en qué mes, del contrato de qué mes. Entonces, por ejemplo, ahorita nos estamos, ZCK, ahorita lo que estamos viendo es este de aquí, el que dice mayo, ¿no? Ahora, como les decía, ahí puede ser de diferentes, el mes depende del momento en el que el futuro se va a ejecutar. Entonces, yo tengo el de marzo, ¿no? Y tengo el de mayo, julio, esto dependiendo. Si bien no hay todos los meses, pero por ejemplo, el que ahorita me interesa a mí es el de mayo, ¿no? Entonces, lo que yo tengo acá es cómo se van moviendo los precios de este futuro para contratos que se ejecutan en esos meses. Ahora, yo tengo varios componentes acá. Tengo last, por ejemplo, que last se refiere al último precio en el cual hasta el momento se ha cotizado, ¿no? El último precio en que se hizo una transacción con ese futuro, que puede ser que sea el último precio con el que cerró, pero no necesariamente, porque esto se va actualizando hasta el final del día. Entonces, podría ser que este sería terminar el settle y este monto va a ser el settle del día cuando ya haya terminado el día, ¿no? Este cambio es el cambio correspondiente al día anterior. Este prior settle es el settle del día anterior. Y acá ustedes, ahorita vieron que salió naranja, no sé si se dieron cuenta, es porque se acaba de actualizar. Open, el precio con el que abrió. High, el precio más alto con el que ha llegado durante el día. Low, el precio más bajo que ha llegado durante el día. Volume, la cantidad de contratos de esta opción, de este futuro que se han comprado, ¿no? Entonces, incluso ustedes, si quieren, ya estoy hablando creo que de más, pero acá si hacen clic aquí pueden ver un cuadro, charts de cómo se ha ido moviendo. Es interesante, pero bueno, eso no es el propósito ahorita. Por ejemplo, esto es lo que nos interesa, esta columna. Si es que lo estuviéramos viendo a tiempo real. En el caso de nosotros, como yo no voy a estar ahorita comprando, o sea, yo no estoy yendo a esta página para comprar, sino para simplemente sacar información. Y lo que a mí me interesa es el precio final. Eso es lo que pidió el profesor, el precio final del día. Entonces, por el momento esto no me sirve, esta información que sale aquí. Eh, lo que, lo que me sirve es la pestaña aquí. Esto lo usé para explicarles, ¿no? Pero lo que voy a usar ahora es esta pestaña acá que dice Settlements, ¿no? Ahora, Settlements básicamente me muestra la información histórica de los últimos días, ¿no? Entonces, como yo les dije acá, si se dan cuenta, acá están los días. Entonces, yo me puedo ir al día que yo lo saqué, que fue el viernes. Entonces me voy acá y le doy al viernes. Y acá me va a salir, me actualizó con los precios de los contratos a esa fecha. ¿Cómo cerró? Entonces se dan cuenta, otra vez nos aparece mayo, ¿no? Y mayo abrió a 548, el más alto fue 555, más bajo 540 y cerró a 541.6. Ese es el precio con el que cerró el día y ese es el precio, por tanto, del día del futuro. Entonces, si yo me voy acá, eso es lo que yo puse acá, el 5.6. ¿Ok? Y lo que yo quiero ver, si se dan cuenta, acá no está la columna que dice Prior Settle, ¿no? Entonces, ¿cómo veo el del día anterior? Para poder saber la valoración, me voy simplemente al día anterior y veo el settle, ¿no? El settle fue 549. Entonces, eso es el monto que pongo en Prior Settle. La diferencia va a ser esto, ¿no? Entre el día 18 y el día 19 varió en 7.40, el precio bajó en 7.40. Ahora, en 7.40, ¿qué? Todavía no estoy diciendo qué es eso 7.40. Eso no significa 7.40 dólares. Ese número de ahí es en base a una unidad del contrato. Entonces, simplemente como para que lo sepan, no se confundan, este número no significa nada, es un número, hasta que lo comparas con la unidad que te menciona el contrato. Ahora, ¿cómo sabemos cuál es la unidad contractual? Nos vamos a donde dice Contract Specs, que son los detalles del contrato. Entonces, acá nos va a salir información sobre el contrato, sobre las unidades contractuales y sobre ese monto, ese número, qué significa, ¿no? Si se dan cuenta, el contrato acá dice, ¿cuál es la unidad contractual? ¿Cuánto hay en ese contrato? Un contrato
es de 5.000 bushels. Bushels es una cantidad de medida, ahorita no importa mucho, pero digamos 5.000 kilos, una cosa así. 5.000 bushels. Ese es de un contrato. Y obviamente tú mínimo puedes comprar un contrato, ¿no? Entonces, y ahora, ¿cuál es el precio? ¿Cuál es el número que sale ahí? ¿Qué significa ese número de 5 y pico, de 500 y pico? Son centavos por bushel. O sea, el monto que te dice ahí es por cada bushel de maíz cuesta 500, cada bushel de maíz cuesta 500, no me acuerdo el número ahorita, se me olvidó, 540 centavos. Eso es lo que significa, cada bushel. Pero el contrato tiene 5.000 bushels. Desde mínimo 5.000 bushels. ¿Qué significa? Que yo para comprar un contrato tengo que agarrar los 5.000 bushels y multiplicarlos por el precio. Y eso sería el precio de un contrato. Porque el contrato tiene 5.000 bushels. Entonces, yo puedo comprar 2 contratos, 3 contratos, 4 contratos, pero tengo que comprar un contrato específico, no puedo comprar medio contrato, ¿no? Entonces, lo mínimo que podría hacer es comprar un contrato de 5.000 bushels que cuesta 540 centavos por bushel, entonces tengo que multiplicar. Y eso es lo que también puse acá como información. ¿Cuál es la unidad? Centavos por bushel. Entonces, el precio del maíz del futuro en mayo al 19 de febrero es de 541.6 centavos por bushel. Centavos. Y el contrato es de 5.000 bushels. Entonces, un contrato, por ejemplo, lo voy a poner con explicación acá. Un contrato sería 5.000 bushels por este precio dividido entre 100. ¿Por qué dividido entre 100? Porque son centavos. Si es que yo quisiera saber cuántos dólares son, lo divido entre 100. Entonces, ese contrato me costaría, si quisiera comprar un contrato de maíz, me costaría $27.000. O sea, lo mínimo que puedo comprar es un contrato. Lo mínimo que tengo que meter de plata es $27.000, ¿no? Que es lo que cuesta ese contrato. Entonces, eso es más o menos, por ejemplo, este es como lo he explicado el maíz. Los demás son muy parecidos, pero cada uno cuenta con una unidad diferente. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera irme, eh, para irme un poco más algo diferente, me voy a ir al yen japonés. Lo único que voy a hacer acá es copiar el código. Algo más rápido. Le voy al buscador. Le doy al código. Y acá me va a salir la página web que yo pueda entrar. El link. Y entro otra vez a la página del quote, ¿no? Y si se dan cuenta, acá sale también los precios, los cambios. Como les dije, los meses más futuros no va a haber mucho cambio. No hay muchas variaciones. Es más, algunos ni se tramitan, ¿no? Y por ejemplo, acá puedo ver las fechas pasadas, igualito que en el otro. Y si me voy aquí a Contract Specs, también voy a ver, ¿no? El número que me sale ahí, por ejemplo, este 0.009 significa, bueno, acá no sale claro, pero esto es el tipo de cambio, básicamente, ¿no? Entonces, esto es $0.009. Si quiero comprar un yen, está a 0.009.486 dólares, ¿no? Pero el contrato es mínimo de 12.500.000 yenes. Entonces, obviamente, si quiero saber el tamaño del contrato, voy a tener que multiplicar esto por o sea, si quiero saber cuánto cuesta el contrato en dólares, tendría que multiplicar esta cantidad de yenes por el precio de yen en dólares y me va a salir cuánto cuesta el contrato, ¿no? Es lo mismo. Los futuros estoy comprando al tipo de cambio que esté en este momento. Digamos, el futuro es, en este momento cuesta esto, ¿no? Pero en el tiempo ese contrato puede variar o no. Y eso es lo que estamos viendo acá, lo que les estaba explicando. Por ejemplo, eh, el último contrato, el último cero, por ejemplo, que dice acá, estaba a 94.96, ¿no? Ahora, el último que está ahorita, por ejemplo, ahorita estamos viendo marzo, pero bueno, el último cotización ha bajado el tipo de cambio a 94.86. Ha bajado 0.00010. ¿Pero qué significa eso? Que yo, si por ejemplo yo compré mi contrato ayer de yenes, yo los compré a esto, ¿ya? Pero ahora el yen ha bajado y ahora cuesta esto. Entonces, si lo hubiera comprado de repente hoy, en vez de ayer,
hubiera ganado plata porque lo hubiera comprado más barato, ¿no? Pero yo no sé igual cómo el yen se va a mover, ¿no? Pero esto por lo menos me da una indicación de día a día cómo el precio se está moviendo. Em, y bueno, eso por ejemplo. Entonces, es básicamente la misma mecánica, ¿no? Acá hay el número de contrato. Esta información no era necesaria, no le estaban pidiendo, pero yo la puse simplemente para ilustrar. ¿Cuántos, por ejemplo, dólares y centavos por peso, etcétera, por yen, etcétera? Y acá, esta es la unidad, ¿no? La unidad o sea, ¿qué significa esto? Esto, ¿no? Por ejemplo, de crudo o de gas natural es 2,99, ¿qué significa? Dólares y centavos. O sea, esto sí es 2,99 dólares por MMBTU. Esa es una medida, también una unidad de medida de, supongo, de gases, ¿no? Y el contrato es mínimo de 10.000. Entonces, ahí pueden hacer sus cálculos. Lo importante es que con esto ya podemos sacar cuál es el precio actual, que es este de aquí. Y con eso ya respondes la primera pregunta. Bueno, también esa pregunta te dice, los precios de futuro para en la fecha actual, para los contratos de fecha de negociación más cercana, que es este que en estos meses, en general reflejan un aumento o disminución con respecto al día anterior. Y por eso es que yo saqué el prior cielo, ¿no? ¿Hay alguna noticia o información que pudiera explicar el cambio en los precios de futuros? Entonces, acá si damos cuenta, no hay algo fijo, no es que siempre esté subiendo con respecto al día anterior, no es que siempre esté bajando con respecto al día anterior. Es variado incluso dentro de productos agrícolas, es variado incluso dentro de combustible, es variado incluso dentro de moneda, es variado. Entonces, acá básicamente la respuesta es no necesariamente vemos variaciones, subidas y bajadas, y eso va dependiendo de lo que está pasando con el producto, lo que está pasando en el ambiente socioeconómico o en el mercado con respecto a ese producto. Ahora, ¿cómo sabemos las noticias? Pueden buscarla en internet, pueden buscar noticias del maíz, en verdad, así, noticias del maíz, noticias del arroz, noticias de la soya, en verdad se aparecen. Pero aparte de eso también, el mismo, la misma página, y por ejemplo voy a regresar a maíz. Si se dan cuenta acá, hay noticias. Entonces, la misma página del CM, ellos suben noticias todos los días de lo que está pasando en cada mercado. Entonces, si se dan cuenta, acá este es un video que pueden ver y que habla qué pasó. Por ejemplo, ahorita el mercado de agricultura está medio jodido por las olas de frío de Estados Unidos. O también que ha habido poca exportación, no sé qué. Entonces te explican ahí qué es lo que está pasando y noticias. Rápidamente te dicen qué ha pasado y por qué ha bajado o por qué ha subido con respecto al día anterior. Entonces ahí puedes saber todo lo que quieras. Por ejemplo, en el combustible, yo también leí la noticia de que el tema de, no sé si vieron que en Texas está habiendo una ola de frío súper fuerte como nunca en la historia, y eso, por ejemplo, ha detenido un poco la producción de combustible, ¿no? Y Texas, que por ejemplo es una zona que es súper petrolera y eso. Entonces, ahí pueden sacar toda la información y es todos los días se actualizan con noticias. Entonces, por ejemplo, tienen acá el de 23 de febrero y granos. Entonces, por ejemplo, acá ven soya, maíz y otros, y hablan de eso diferente, de los más importantes del día. Entonces, acá pueden sacar todo también. Turururum. Entonces, eso es lo que le expliqué y acá puse un poco de noticias, ¿no? Como lo de Texas que le estaba mencionando y otras cosas que explican este movimiento que vemos aquí. ¿No? Ahora, segunda pregunta. ¿Les parece que los precios de futuros divisas, o sea, FX, para el precio de inversión más cercana, están cambiando en la misma dirección? Esto es la misma respuesta que le está dando, ¿no? Antes, acá estaba preguntando de estos contratos, aquí está preguntando específicamente los de divisa o estos de aquí. Más o menos la misma respuesta de que están cambiando variadamente. Por ejemplo, en franco suizo acá, el yen japonés, etcétera. Y también pueden ver, si entran a la página de Facebook que les mostré antes, también pueden ver cosas de la situación actual del país que pueden explicar por qué está subiendo o bajando el tipo de cambio. Algo que había visto que comenté acá, por ejemplo, el GBP o la libra esterlina, por ejemplo, se está haciendo mucho más fuerte y está subiendo de precio porque ellos ya van con un porcentaje de vacunación de más del 25%. Entonces como que se nota que el país está más sólido y por eso es que su precio sube y se espera que suba. Entonces, ese tipo de noticias las mencionan ahí también y ese tipo de detalles que pueden hacer que crezca el precio. Em, luego,
si usted, por ejemplo, pregunta 3. Si usted compra un contrato de libra esterlina, justo lo que estábamos hablando, con fecha de negociación y liquidación más cercana, ¿cuál es el precio del futuro? Si se hace un contrato de 62.500 libras, ¿cuál será el...? Entonces, acá lo único es relativamente sencillo. Es lo mismo que estábamos viendo acá y lo mismo que les expliqué. La unidad va a aparecer ahí en el contract specs, ¿no? El precio es el precio en que está el settle del día que estábamos viendo. Si entran a la página, así como entramos para el yen, y entran al settle, a la fecha del settle del 19 de febrero, van a ver este precio. Entonces ese es el precio con el que se cerró el contrato. Esto significa que necesito pagar 1.4015 dólares por una libra esterlina. Pero el contrato es de mínimo 62.500 libras esterlinas, como dice acá. Entonces, ¿cuál es el precio del contrato de un contrato? Como les dije, solamente multiplicar el contrato, la cantidad del contrato, que es 62.500 mínimo, por el precio del contrato. Entonces, el contrato a esta fecha, y por eso puse acá detalle, tenía un precio de esto, y el contrato esta cantidad, y entonces el precio del contrato total sale 887.594. ¿No? Solamente multiplicar el precio por la cantidad del contrato. Acá es algo muy parecido. Contrato de trigo se cotiza en centavos por bushel. Acá ya te dan el dato. Acá no tienes que buscar, acá mismo te lo dan. Se contrata, el contrato se valora a un precio de cierre de 379. Ese es el settle, ¿no? Que hubiéramos visto. Y acá lo pongo, el precio 379. A una unidad de centavos. Centavos por bushel, ¿no? Son centavos, son 379 centavos. Es lo que le estaba mencionando justo de centavos por bushel acá. Lo que es un precio diferente. Entonces, y el contrato es de 5.000 busheles, ¿no? Que es lo mismo que estábamos viendo aquí, ¿no? Entonces, ¿cuál es el valor del contrato? Lo mismo. 5.000, que es la cantidad de contrato, por la cantidad de centavos, pero lo tengo que dividir entre 100 porque son centavos y yo quiero dólares, ¿no? Entonces, el valor del contrato bajo este precio sería de 18.950. Este es el precio, ya te lo dan, no lo tienes que buscar porque te lo están dando aquí. Y bueno, la última pregunta es un poco más tricky y hay otros conceptos adicionales que hay que mencionar aquí. Es una mezcla del anterior y uno más, ¿no? Ahora, ¿cuál es el rendimiento sobre el capital invertido por un inversionista que compró un contrato de futuro a un precio de 297 y lo vende por 308? El contrato es sobre 5.000 y requiere un depósito en margen, que esta es la parte que no hemos visto todavía, de 3%, 10 centavos por unidad, ¿no? Ahora, colocamos mi información acá. El precio inicial con el que lo compró fue 297. El precio con el que lo va a vender es 308. Y el contrato es de 5.000 unidades, ¿no? Y es hasta el momento va exactamente como lo habíamos visto antes. Ahora, normalmente, y eso es algo que también quiero explicar, normalmente este mercado y este es el CME, normalmente no se usa para obtener productos. O sea, yo no voy a ir, eso es lo gracioso de esto también. Yo no voy a ir a CME porque necesito maíz para mayo. Yo lo que voy a hacer es comprar contratos y voy a especular y voy a comprar contratos baratos y luego los voy a vender caro cuando sé que van a subir para yo obtener plata. Eso es básicamente eso. Normalmente esos contratos no se ejecutan. Normalmente no. Es raro que alguien en verdad esté comprando maíz cuando compra un contrato de maíz. Esto se usa normalmente para las transacciones, para transacciones de como si fueran valores, ¿no? Para comprar y vender, comprar cuando está barato y vender cuando está caro. Entonces, eso es más o menos lo que se hace aquí, lo que quieren hacer aquí. Yo lo compré a 297 y ahora ha subido de precio a 308 y yo lo quiero vender. Mi contrato de futuro, ¿no? Ahora, el tema con cuando uno empieza a trabajar y uno empieza a hacer empieza a trabajar con futuros en CME, y no solamente en CME, sino en teoría con cualquier clearing house, es que uno tiene que poner un depósito de garantía, por así decirlo, que también le llaman depósito de margen. Básicamente, ¿qué es eso? Es un depósito que tú tienes mínimo en tu cuenta que equivale a un porcentaje de tu transacción o de tu posición, se le llama. Entonces, eh, ¿para qué? Lo tienes que poner ahí por si tu posición pierde y tienes que pagarle y tienes que compensar para que no estés por negativo, ¿no? Entonces,
Por ejemplo, yo compro a 297 y yo compré mi posición a 297 y yo tengo que poner un depósito. Aparte de lo que estoy pagando por el contrato, yo tengo que poner un depósito al margen de ese porcentaje. ¿Ya? Entonces, en este caso, si quiero calcular cuánto es el depósito al margen, es el 3%, como me están diciendo acá, de lo que yo lo compré cuando yo hice la transacción. Ahora, el contrato al tiempo cero es lo mismo que hicimos anteriormente. Es el 297 por la cantidad del contrato entre 100. Y el depósito al margen va a ser el 3% de eso. Entonces, yo voy a tener 446, por así decirlo, en el banco. Los voy a tener congelados, yo no los puedo tocar. ¿Ya? Porque es un depósito como de garantía para el clearing house. Entonces, yo voy a tener 446 y lo que va a pasar es, ese futuro que yo tengo va a subir y bajar de precio durante el tiempo, ¿no? Si ese, si ese precio baja, la idea es que este margen, que este depósito al margen, me cubra por esas pérdidas que estoy teniendo de mi futuro, ¿no? Entonces, digamos que el precio del contrato, yo lo compré a 14.850, el precio del contrato baja a 14.650. Entonces, esa pérdida de 200 va a ser cubrida en parte con el depósito al margen. ¿Ok? Es para que se asegure para que el clearing house, en este caso, se asegure de que no les vas a dejar de pagar y que no estás perdiendo plata y que te quedes en negativo y luego no les repongas esa plata. No sé si me dejo entender. Entonces, e incluso hay dos cosas que se llama. Hay uno que se llama el depósito al margen y hay una, se me olvidó el nombre ahorita, pero hay otro como una línea por debajo, ¿no? Esa es la línea del depósito que tú tienes. Y luego hay una línea en la cual te dicen, por ejemplo, mi depósito es 446 y luego yo tengo otro monto que digamos es el 50% de esto. Es un decir, ¿ah? 222. Entonces, esto es una línea, ahorita se me acaba de olvidar el nombre, pero es por así decir una línea de alerta, ¿no? Entonces, cuando mi saldo, si mi precio va bajando de mi futuro y ha bajado tanto, que ha bajado más de 222, ¿no? Ahí el clearing house o CME en este caso me va a mandar una alerta y me va a decir, oye, tú tienes que volver a depositar más al margen para volver a llegar a tu 446, ¿no? No puedes estar tan bajo porque me preocupa que me vas a deber plata. Tienes que volver a llenar tu garantía, ¿no? Entonces, y te congelan todo hasta que lo hayas hecho, ¿no? Entonces, eso se llama un margin call. Cuando ellos así decirlo, te llaman y te dicen, oye, recupera y vuelve a poner tu depósito al margen, vuelve a llenar tu garantía porque tus vainas se iban hasta el suelo y necesito que cubras eso antes de que tengamos problemas, por así decirlo. Entonces, eh, pero bueno, yo a mí me importa, yo no voy a poner, y lo menciono eso porque yo no voy a poner más plata del depósito a menos de que mi futuro baje de precio. Pero en este caso, el futuro ha subido, entonces yo no tengo que hacer, no me van a pedir hacer ningún margin call y por tanto no voy a tener que poner más plata. Entonces, yo tengo el precio de aquí y con eso es suficiente. Esa es la teoría suficiente para poder resolver el problema. Yo tengo este contrato que me costó así, multiplicando todas estas cosas. Yo tengo el contrato T1, o sea, cuando subió de precio 308, que lo voy a calcular así. Entonces, ahora vale más, ¿no? Entonces, yo pagué por esto, yo gané esto, ¿no? Lo vendo por esto, pero yo también deposité, hice un depósito. Y eso no lo voy a poder retirar. No es un depósito que tiene que estar ahí cuando yo empiece a hacer posiciones con ellos. Entonces, lo voy a vender a este monto, pero yo ya hice el depósito. Entonces, ¿cuánto fue al final lo que gané? El precio del contrato al final, menos lo que me costó, menos también el depósito que hice, ¿no? Y listo. Entonces, al final yo ganaría $105 por este trámite, por esta operación de venta. Obviamente ya me quedo sin el contrato, pero yo gané 150. Estos 150 se van a agregar a mi depósito. En la práctica funciona así. Los 150 que yo gané se van a agregar a mi depósito como un saldo que yo puedo retirar cuando quiera. Pero yo puedo retirar el saldo, no puedo retirar el depósito, ¿no? Entonces, acá es lo que yo también trato de explicar. Si se mantiene el depósito de 446 por la operación de compra inicial,
no se debería modificar el mismo. O sea, yo no tengo que volver a depositar más, solamente el depósito por la compra. ¿Por qué? Porque el precio del contrato aumenta y se mantiene un saldo positivo que no me va a causar un margin call, que no me va a causar que CME me pida agregar más plata. Entonces no necesito agregar más plata más que el depósito inicial. Entonces, por tanto, al venderlo, lo que tendríamos disponible como rendimiento de capital sería 105, que es como les comenté, la venta del contrato, el precio nuevo, menos lo que me costó, menos el depósito del margen o la garantía que tengo. Y eso sería todo. Por futuros con CME. Como decía, me gusta este tema porque ya lo había visto antes y es interesante y es bonito. Em, pero bueno, más o menos eso. Les serviría mucho, como les digo, si es que viste el video del profesor, que creo que dura casi igual que este video. Y nada, cualquier duda para servirles. Muchas gracias.